buenas tardes, bienvenidos a Argumentos. Soy Rosa Colmenares y para mí es un placer saludarlos en nombre de todo el equipo técnico y de producción. Como cada edición, en este programa estaremos escuchando diferentes puntos de vista acerca del acontecer político nacional. En esta oportunidad nos acompaña el profesor Juan Barreto, quien es sociólogo, analista político, además de fundador del movimiento Redes, y junto con él vamos a estar analizando parte de la actualidad política de nuestro país. Le damos la bienvenida a este espacio donde buscamos escuchar diferentes puntos de vista, sobre todo para encontrar puntos de encuentro. Un ejercicio de tolerancia es este espacio. Gracias, Rosa, y gracias a todas y todos ustedes. Gracias a usted por estar con nosotros y vamos a iniciar de inmediato haciendo una revisión del último contenido publicado por nuestro invitado esta tarde en el portal de noticias Contrapunto, www.contrapunto.com, y este es el titular: La salida de la crisis es con el pueblo y desde el pueblo. Este artículo compartido por Contrapunto tiene un análisis desde la visión política y también como sociólogo de nuestro invitado. La confrontación política que profundizó la ya avanzada crisis generalizada se llevó a cabo en el terreno extraconstitucional y afectó al tejido social al punto de debilitar las instituciones en su legitimidad. Dice también Juan Barreto en este artículo: la élite política en el poder adoptó una línea defensiva que la radicalizó, sectarizó y dogmatizó hacia una deriva autoritaria. Y esto también ocurrió en las oposiciones como acto reflejo. En la misma medida que se profundizó la confrontación, las oposiciones se fueron desnacionalizando hasta el punto que muchos de sus dirigentes y estructuras pasaron a ser agentes pagados. Han cedido su capacidad de hacer política, muchos de ellos, y en vez de hacer política, pues han cedido, ¿no? En vez de poner esa política al servicio de la población, de los intereses de la población. Y esto se refleja mucho cuando vemos estas encuestas y nos hablan de que hay un gran descontento de la población hacia los políticos, tanto del chavismo como de la oposición. Se percibe que la gente quiere un cambio, pero ¿cómo lograrlo y cómo rescatar además el espíritu de credibilidad del pueblo venezolano hacia los políticos cuando pues ya estamos tan cansados de tantas promesas incumplidas, de tantos planes que cada año se anuncian y después vemos que no hay resultados tangibles, ¿no? Sí, bueno, son muchas preguntas que caben en un análisis largo. Fíjate, en primer lugar, lo que dice el artículo que estamos circulando es que tanto la oposición radicalizada como el gobierno fueron una confrontación que se plantearon en condiciones terminales, y eso los llevó a confrontarse en un plano extraconstitucional, pasándose por encima a la Constitución y todo el andamiaje legal. Henry Ramos Alú, cuando dijo lamentablemente aquella frase: Maduro, sales antes del 5 de julio, se puso al margen de la Constitución. El papel del presidente de la Asamblea Nacional no es tumbar gobierno. Y del mismo modo, entonces, inmediatamente el gobierno judicializó la acción de la Asamblea Nacional y se lanzó aquella de que la Asamblea Nacional estaba en desacato. Y de esa manera las dos fuerzas, una desde la Asamblea Nacional y la otra del Ejecutivo, comenzaron una confrontación que en buena medida ha debilitado a nuestras instituciones. A ti te para un policía en la calle, te para un fiscal, te para un guardia nacional, y la gente se para por miedo, no por respeto. Y si te quitan 20 o 30 dólares, llegas riéndote, diciéndole a los amigos: me salió barato. Porque la gente lo que tiene es resentimiento, miedo y mucha reserva con las instituciones. Que de hecho y se ha hecho viral esas denuncias, sí, ¿no? Y lo Del mismo, matraqueo, claro, el y digamos la matraqueo. respuesta del ministro, que no hay que generalizar con este tema, Claro. pero todos los venezolanos sabemos que esto es un hecho recurrente. No todos, pero hay una gran mayoría de efectivos que lamentablemente usan las alcabalas para estos Es una fines. lotería. Ahora, fíjate tú, ese hecho que uno lo puede caracterizar de esta manera está minando todas nuestras instituciones. Tú vas a hacer una diligencia a cualquier institución pública, usted va a hacer una diligencia a cualquier institución pública y te buscas un amigo: oye, tú no tendrás un contacto, una palanca, un pana en el ministerio tal o en la institución tal que tengo que sacar unos papeles. Nadie dice: yo voy a la institución a ciegas porque la institución está a mi servicio. No, tú te buscas un amigo por si acaso te van a matraquear, el matraquero te sea más blandito, no te sea Igual tan pasa duro. en los hospitales para Lo un mismo cupo en pasa en una los operación, hospitales, en lo una mismo pasa clínica. a la hora de pagar los impuestos, en todas partes.
parte. Entonces, las instituciones se convirtieron en fines en sí mismas, en fines para los funcionarios que trabajan en ellas y no al servicio de los ciudadanos. Hay un desgaste institucional, hay que rescatar la institucionalidad y para eso parece que no han servido mucho nuestros políticos. Unos apostaron al inmediatismo electoralista y a pactar con el gobierno condiciones para transitar por la vía electoral, cosa que está muy bien, yo no cuestiono eso, pero sin otro tipo de argumento y sin otro tipo de propuesta y sin otro tipo de compromiso, y otros se la jugaron por la vía prácticamente insurreccional, jugando al golpe de Estado. Ahorita andan por allí las confesiones de Bolton y de otros funcionarios norteamericanos que aseguran que sí, que en Venezuela se planteó todo tipo de salidas, entre ellas el golpe de Estado. De modo pues que esa acción oportunista, inmediatista, tanto de la oposición más virulenta como de la oposición que transitó los caminos legales, ha desgastado también mucho más a la institución y la gente asocia a ese tipo de políticos con los desgastes que tiene las distintas instituciones Aunque del país. todavía hay sectores en la población que ese tipo de discursos de la polarización de sectores extremos los seducen, ¿no? Viene un cambio pero cada vez menos, cada vez menos. Eso también se puede apreciar cuando hacemos una mirada en las encuestas, ¿no? Hay un sector de la población que está diciendo no queremos más polarización y han ido como buscando puntos en el centro y es un hecho que también podemos ver en otros países quizá de Latinoamérica, ¿no? Lo que ha venido ocurriendo. El dato que a mí más me llama la atención de las encuestas es que un grueso número de la población se ha movido desde la centralidad polarizada, desde esos dos factores que centralizaron el debate político en torno a su confrontación, hacia situaciones más marginales, más al margen, más al borde de esa centralidad polarizada. Y entonces vemos que Guaidó, que llegó a tener un 68% en las encuestas, ahorita encuestas que lo favorecen le dan un 8, un 9%. Es decir, que Guaidó perdió cerca del 60% de su caudal de simpatía política. Lo mismo ocurre con el presidente Nicolás Maduro, aunque es el líder que sale mejor parado y lo es porque la única institución que quedó parada después del desbarajuste de esta gran confrontación es la institución electoral. El presidente Maduro se encuentra rondando por debajo del 20%, si mal no recuerdo, creo que esos son aquí los tenemos números. esta de Datincorp, por ejemplo, coincide con lo que te vengo diciendo. 16.86% el índice de aprobación de la gestión del Partido Socialista Unido de Gobierno, que si lo comparamos como, por ejemplo, la popularidad que tenía Chávez en su gestión, pues es muy diferente, ¿no? El Partido Socialista Unido de Venezuela ha perdido. Si tú sumas a toditos los demás y no llegan al 30%, al 35%. Es lamentable, de manera pues que se impone refundarse, repensarse y una nueva forma, una nueva manera de hacer política. Eso es fácil decirlo, difícil es hacerlo. ¿Cómo es esa nueva forma de hacer política? Yo creo, y ahí es donde nosotros venimos insistiendo, en que la mejor manera de hacer política es desde el pueblo, con la gente, desde los problemas sociales. Fíjate tú, sin mucha publicidad y sin mucho medio que lo respalde y lo promueva, la semana pasada hubo dos grandes manifestaciones obreras. Este jueves hay otra marcha nacional obrera y los trabajadores se vienen reactivando. El dato curioso es que en esas marchas tú no encuentras a ningún dirigente político relevante de las distintas oposiciones y a ningún dirigente del gobierno. Son nuevos liderazgos que desde el mundo obrero vienen levantándose a pesar de la represión y el aplastamiento que ha habido contra el mundo obrero. Recordemos el caso de Ronnie Álvarez, recordemos el caso de nuestro buen amigo y compañero Eudy Giró. Eudy Giró lo meten preso acusándolo de traición a la patria, de terrorismo, y después como no consiguen pruebas, después de casi 2 años preso, lo sueltan, pero lo dejan en régimen de presentación. Y en el marco de la visita además de la Organización Internacional del Trabajo. Y por esa presión es que lo sueltan, pero lo dejan judicializado, lo dejan en régimen de presentación durante 3 años más, le liquidan sus derechos civiles y sus derechos sociales aplicándole el artículo 16 del Código Penal que incide sobre el resto de los derechos políticos. Y además de eso, prácticamente le prohíben que hable. Es decir, tratan de anularlo como liderazgo, simplemente dejándole una causal que es muy peligrosa y que crea un precedente muy dañino, que es que
Eudy Giró por un Twitter, mira esto, Eudy Giró entró dentro del marco de la ley del odio, de la ley contra el odio, porque retó al presidente de la República a un debate público y dijo: presidente, no tenga miedo, debata con los trabajadores. Entonces, por eso Twitter, entonces Eudy Giró estuvo casi 2 años preso y ahora tiene sobre sí que cumplir todavía con una sentencia que asciende a 3 años más. Cuando Entonces, justamente una de las premisas de los trabajadores, y más si son revolucionarios, es denunciar los hechos ahora, que fíjate tú se vean que ilícitos, la esos grandes corrupción. dirigentes que aparecen en esa pantalla, yo no vi a ninguno de ellos pronunciarse sobre el caso de Eudy Giró. Yo no vi a ninguno de ellos pronunciarse sobre el caso de las decenas y decenas de trabajadores que están detenidos, sobre el caso de Rodney Álvarez. Voces de ese margen político del que te hablo, organizaciones sociales, movimientos sindicales, pequeñas voces que se fueron sumando y organizando, protestando y presionando, que fueron los organismos internacionales los que se pronunciaron. Entonces, la otra forma de hacer política es desde allí, desde los conflictos de la gente, desde el dolor ajeno, desde el dolor de los trabajadores, ir a esa marcha. Yo invito a todos los dirigentes políticos que quieren participar en primaria, que se sumen a las luchas sociales, a la lucha de los productores agrícolas, a la lucha de los campesinos, a la lucha de los trabajadores, porque es allí donde se fragua la vida secreta de las masas, es allí donde se fragua el porvenir. Hasta que no haya una inserción verdadera y sincera, sin estar, lo estoy haciendo porque estoy buscando un cargo, lo estoy haciendo, me le estoy acercando a los trabajadores, me les arrimo para salir en la foto, porque esa foto la voy a utilizar en el afiche, porque eso me va a granjear el apoyo, porque yo quiero ser candidato. Hasta que no se rompa con esa lógica perversa, que es lo que yo vengo denunciando, del oportunismo político electoral, del inmediatismo electoralista, no estaremos en condiciones de hablar de una nueva forma de hacer política y de nuevos liderazgos emergentes que estén en condiciones de encarar los grandes problemas nacionales. Bien, debemos ir a una pausa. Al regreso vamos a seguir conversando sobre este tema. ¿Qué tan divorciado está entonces la dirigencia política, tanto de la oposición como del oficialismo, con ese sentir popular? Incluso en días recientes, Richel Briceño del movimiento LGBTI nos decía: nos hemos sentido que nuestras demandas han sido usadas por los políticos como una promesa de campaña, luego nos olvidan. Y esto también lo han venido comentando otros sectores de la vida de nuestro país, ¿no? Del sector campesino, como que sienten que solo son usados para una campaña y luego todo eso que prometen se olvida. De ahí también esas cifras del descontento. Vamos a seguir hablando al regreso y también podemos leer sus preguntas con la etiqueta argumentos a nuestras cuentas en las redes sociales, @rosa_periodista, ahí estoy en Twitter y en Instagram, y la cuenta del programa @argumentosgb en Instagram y @argumentos_gb en Twitter. Ya volvemos.